Pues hoy estoy muy contenta de poder presentarles a la licenciada Ana Isabel. Aquí está la maestra con nosotros, con muchísimos años de experiencia como juez, en tribunales, en muchísimas cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. La verdad es que me encanta que tiene todavía un canal en donde nos ayuda a todos como papás, como mujeres, como seres humanos a informarnos de la parte de nuestros derechos. ¿Cómo podemos acudir a esta parte? No se lo pierdan. Antes que nada, quiero hacer un comercial porque la verdad es que es algo súper enriquecedor. Y pues bueno, pues bienvenida. Muchas gracias, maestra. Sí, en efecto, yo tengo, no puedo decir que poca experiencia, son 3 décadas en la judicatura. Prácticamente me formé como juez saliendo de la universidad, egresada de la Universidad de Guanajuato, y bueno, me he dedicado en estas 3 últimas décadas a impartir la justicia conforme al marco legal. Y bueno, aquí quisiera así invitarlos a mi canal, se llama Mi Amiga la Juez, está en YouTube. Se hacen videos, sí, en un marco que va dirigido principalmente a las mujeres, a los hombres, y donde no se abordan temas desde el ámbito propiamente jurídico, sino que todos entiendan de que pueda cualquier persona abordar algún tema y que pueda conocerlo y que pueda empaparse un poquito de él para que no se le haga complicado términos jurídicos y demás. Doctora, antes que nada, bueno, licenciada, muchísimas gracias. Hoy en día vemos mucha violencia, ¿no? En los hogares, en la casa, con los niños, y muchas veces la violencia no es física. También hay violencia emocional, hay violencia de insultos, de faltas de respeto hacia el hombre, hacia la mujer, hacia los niños, de los niños a los papás también, ¿no? Porque ya tenemos ahora niños que se convierten en adultos y que le dicen a la mamá, tienes que hacer esto, y la mamá, sí, está bien, obedece. Bueno, entonces, ¿cómo se maneja toda esta parte desde el marco jurídico y emocional? Porque también sé que tienen usted maneja toda la parte emocional. Sí, bueno, aquí a mí me gustaría primero empezar diciendo que en efecto hay mucha violencia en este confinamiento de toda esta época de la pandemia, se agudizó muchísimo, y aunque no se reconozca en todo el ámbito del Estado, realmente sí hubo mucho incremento de violencia. A mí me gustaría empezar diciendo que los niños tienen derechos, y es aquí en estos derechos donde a veces tenemos una gran confusión, en el entendido que ahora los niños son sujetos de esos derechos. Los padres o las madres no saben cómo abordar estos derechos del niño, y hay quienes llegan hasta el extremo dentro de los derechos que tiene el niño. Bueno, está el que no sea discriminado, el desarrollo a su sobrevivencia, ¿verdad? También en este derecho de que tiene de opinar sobre los asuntos que le trascienden, es ahí donde los papás o las mamás llegan a una gran confusión, incluso de decir, es el niño el que decide, es el niño el que no quiso ir a la escuela, es el niño el que no quiso tener la convivencia con el papá, o es el niño el que no quiso tener la convivencia con la mamá. Y aquí es donde eso es incorrecto. El niño no manda, el niño no decide, el niño opina, el niño es escuchado sobre sus sentimientos, sobre qué es lo que para él es mejor, cómo se está sintiendo en cierta situación, qué pasa o cómo percibe él su ámbito. Claro. Donde él se desarrolla, pero de ninguna manera, y aquí es un gran error de los padres en general, que parten de la base de que los niños deciden, porque la ley les reconoce su derecho a opinar, pero esa opina, qué sienten, cómo ven su contexto, cómo les gustaría que las cosas fueran, pero de ninguna manera que ellos decidan. Y esto es muy propio también en los conflictos que llegan a los tribunales. ¿Qué es lo que pasan los papás? Y eso los psicólogos lo han dicho extensamente. Los papás ya no quieren esa responsabilidad de educar. Los papás ahora les han dejado la libertad a los niños. Y sí es cierto, los niños mandan. Basta que los niños griten y los papás obedecen. Papá o mamá. Y antes no era así, pero ahora resulta que creemos que debe de ser así, porque no podemos transgredirle sus derechos. No podemos, reprenderlos menos. Claro, la violencia nunca va a ser permitida, las leyes no permiten que, como en el pasado, los niños eran golpeados para educarlos.
Hoy también son golpeados, pero la ley no los permite. Deben de ser educados con amor, con paciencia, con tolerancia, y a veces los papás o las mamás que llegan cansados del trabajo, a veces la mamá que está las 24 horas del día en casa, lavando, planchando, lavando trastes, atendiendo el hogar, rara vez tiene tiempo para estar con los hijos, y eso hace pues que obviamente vayan generándose conductas de violencia una y otra vez. Creo que hay una gran confusión entre el derecho del niño, el papá que considera que el niño debe mandar o disponer porque debe ser escuchado, o simplemente los papás ya no se quieren involucrar, tanto papá como mamá, y entonces dejan al niño a la deriva. Hoy estamos en una sociedad donde los hijos prácticamente mandan. Y este problema, ¿no? Que muchas veces hay de que, híjole, no lo vaya a traumar por decirle que no experimente, que no haga. Y el no es algo súper importante, ¿no? El no ser papás presentes, que tengamos límites, que les demos claro este respeto con muchísimo amor, se vuelve una negligencia de los papás, ¿no? El no ponerle un límite a tiempo al niño puede ser, es como darle un arma, ¿no? O darle una moto a un niño que todavía no está listo, que porque sus reflejos, ¿no? La parte de la libertad se va ganando conforme a la edad. Sí, esto en el derecho sería exactamente el desarrollo que va evolucionando, un autodesarrollo que evoluciona, es decir, no es lo mismo el escuchar a un niño que tiene 1 año, 2 años, de la primera infancia, digamos, los niños van a ser escuchados, obviamente cuando están en conflicto, pues por las instituciones, pero también los papás tenemos que aprender a decir un no para educar, porque no nada más es eso, maestra Irina, realmente también el decir siempre sí a un niño y no enseñarle a escuchar el no les estamos enseñando a la frustración. No estamos enseñando a nuestro niño que esa frustración tenga en sí mismo la resiliencia de decir, hijo, esto no me gustó que me dijeran que no, pero voy a intentarlo, voy a hacer lo que mamá me dijo, voy a obedecer a papá y seguramente voy en la siguiente sí a obtener que me dejen, a lo mejor que me compren algo, que me dejen hacer algo. El no enseñar a los hijos a crecer con una frustración, escuchando el no, ha hecho, y de hecho de ahí hay autores, hay libros que lo manejan, de que en la adolescencia, en cuanto la novia los engaña, los deja o tienen alguna vicisitud propia de la edad, se suicidan. ¿Por qué? Porque nunca les manejaron los papás la situación de la frustración. Los niños desde que crecen, desde que nacen, digamos, el nacimiento en la materia civil es desde que nacen y duran vivos 24 horas, ¿verdad? Ya se considera vivo un niño, y en este caso, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues crecer sin violencia, crecer con amor. Esa crianza que dan los papás, pues los psicólogos lo van a manejar desde una crianza segura, una crianza que no es segura, sería una ambivalente, ¿verdad? Que le está dando esa pauta al niño de no ser seguro. Y todas estas formas de relacionar la madre o la persona que tiene el primer contacto con el niño origina, por supuesto, que la primera infancia vaya trasladándose en las etapas posteriores de los adultos. Y por ahí todo el conflicto que después tenemos para relacionarnos. Lo ideal, obviamente, lo ideal es un apego seguro. En esa primera crianza del niño cuando nace, es lo ideal. ¿Y qué es un apego seguro? Todos diríamos, y las mamás o los papás que han tenido que tener ese primer contacto por las circunstancias, a veces son juntos los papás, a veces va a poder ser uno únicamente, o a veces el niño crece sin ninguna apego porque fue abandonado. Y eso hay autores que dicen jamás puede superarse. Yo soy de las que cree que todo se puede superar con mucho amor, al menos eso me lo ha enseñado la experiencia, pero lo que sí creo es que en esa etapa primera del niño, que nos va a impactar para todo lo futuro, tendríamos ese apego seguro, que es cuando la mamá está atenta a las necesidades del niño. Hay médicos que dicen, no, déjalo llorar y hasta que ya no llore, entonces sí, entonces el niño ya está ronco de tanto llorar en la habitación contigua,
y ese niño no tiene un apego seguro. Lo estamos haciendo precisamente al revés. El apego seguro sería aquello donde el niño lloró es por algo, ¿verdad? Sabe que alguien va a acudir. Exacto, y que alguien le va a atender. Y que ya se le cambió, estaba mojadito, va a estar tranquilo. Entonces, eso le va generando no tener estrés de esa cercanía. Eso sería lo ideal. Todo lo demás es cuando el niño ya no está seguro, y por eso después hay niños que se aferran a no separarse de los papás por ese temor, por ese miedo de que no va a llegar, de que va a ser abandonado. Y así los autores nos pueden dar muchos ejemplos, pero lo ideal, les digo, es atender las necesidades del hijo. Eso sería el ideal. ¿Qué va pasando cuando el niño va creciendo? Pues que obviamente si va creciendo con esa seguridad de que se le ha ido atendiendo, pues él no va a depender de los padres, porque él sabe que cuando los necesita ellos están ahí. Eso va siendo un marco muy bonito, pero la realidad es que hoy por hoy la violencia está creciendo muchísimo y la desintegración familiar también muchísimo más. Y algo que comenta que a mí me parece súper importante es esta parte, ¿no? El apego, muchas veces los papás lo confunden con dependencia y no tiene nada que ver. Y justamente, si queremos un niño seguro o un hijo seguro que si en su pareja lo están lastimando, pueda acudir conmigo como papá y que me diga, oye, me está pasando esto, o pueda acudir con alguna persona, necesita los primeros años tener toda esta parte, bueno, en la parte educativa, en la parte como psicológica, de apego. En la parte de ley, pues toda la seguridad y la confianza de que hay algo que lo protege, mucho más allá, no nada más de los papás, sino de todo un marco jurídico que le da toda la seguridad al niño del que necesita tener alimento, vestido, ¿no? Bueno, el marco jurídico, digamos, el marco jurídico está desde el ámbito internacional, exacto, desde el nacional y el local. Sí tenemos leyes que protegen a los niños desde su nacimiento y desde la procreación incluso. Sin embargo, diríamos, ¿por qué teniendo un marco tan importante para que un niño crezca seguro, se desarrolle integralmente, por qué no lo es? ¿Por qué es al revés? Yo considero que el marco legal sí es suficiente, que nos falta mucho a la sociedad. Claro. Nos falta bastante a la sociedad para poder dar a todos esos niños lo necesario para que tengan un sano desarrollo. Y también mucho compromiso, porque es como ahorita que dice, tenemos el marco legal, pero entonces, ¿por qué hay tanta violencia? Claro. Entonces, ¿por qué hay tantos niños que nos necesitan? Hay muchos niños que mueren a golpes por los papás. Recuerdo un caso ahorita verdaderamente importante, no sé si lo pueda platicar, sí, claro. Ahorita que hablan de la primera infancia y que allí está un marco legal, pero tenemos tantos obstáculos para lograr que ese respeto a los derechos de los niños se dé en la primera infancia sin que el niño tuviera que pasar. Recuerdo un caso que me impactó siendo juez de familia aquí en León, donde una bebé de 10 meses ya tenía 10 fracturas ya unas cicatrizadas, unas en consolidación y otras recién hechas. Imagínense ustedes, casi diríamos una fractura por mes. No es posible, eso verdaderamente es impactante. Fue un asunto donde la bebé lo quitan de 10 meses por el Ministerio Público, obviamente llegan noticias al Ministerio Público, inmediatamente se toman las medidas de protección que se marca por la ley y el Ministerio Público lo entrega a una casa hogar para cuidados de primera infancia de los menores. Imagínense un apego seguro de un bebé que tiene una necesidad y recibe golpes porque está llorando, porque tiene alguna necesidad. Y se le fractura una, se le fractura 2, 3, y hasta que alguien avisa, informa a las autoridades, se puede actuar. Si no actúan, seguramente hubiera estado muerta la bebé, y resulta que ese asunto, aquí que viene lo más triste, conforme a los tratados internacionales que ha suscrito México en derechos humanos, conforme a nuestro Código Civil también, se debe de priorizar que el niño viva en familia. Esa debe de ser la prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un menor tiene que ser separado de papá o de mamá, entra a su red familiar
¿Y quiénes son su red familiar? Los familiares más cercanos. Aquí estaríamos hablando tal vez de hermanos que ya sean adultos y puedan apoyarlos, tíos, primos, alguien que se pueda hacer cargo de ese menor antes de institucionalizarlo, antes de quitarlo del seno familiar y llevarlo a una casa hogar o a algún lugar donde se le pueda asistir. Pero esta bebé, concretamente de la que les estoy platicando, vivía ella en un primer momento con la mamá y la pareja de la mamá. Después la mamá deja a esa pareja estando dentro de los 10 meses la bebé y se va con otra pareja. Entonces aquí por supuesto que también había denuncia penal por las lesiones que también se le acusaba a la segunda pareja que le había infringido a la bebé. Una de las condiciones de las medidas que se tomó por el Ministerio Público, pues obviamente fue que no se le acercaran a la bebé ni la pareja de la señora. Y la señora también termina con esa segunda pareja y se va con la mamá. Y también sufre lesiones estando con la abuela materna. Entonces, el juicio se retrasó años, casi la bebé, un bebé que está institucionalizado se va teniendo obstáculos para poderse dar en adopción si rápido no se resuelve su caso. Se debe de resolver rápido para que pueda alguien entre más pequeño, ese es más fácil que se pueda dar en una adopción. En este caso concreto eso lo dificultaba, porque todavía lo peleaba la mamá, no obstante que estaba evidenciado todas las lesiones, lo peleó la abuela y se fue hasta el amparo. O sea, se llevaron años ese juicio, porque no, se peleó. Lo que dañan al bebé, porque también pudiéndolo integrar a una familia sana, si se le adopta más chico, es mucho más fácil que el niño crezca de una manera sana. Híjole, no, la verdad es que qué tristeza que vivamos en una sociedad en donde se viven estas cosas, ¿no? Y eso, sí, o sea, definitivamente. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que ese tuvo un final, no sé si decirlo feliz, porque no puede ser esto gratificante desde ningún punto de vista, un bebé que sufre esto, pero al final del día se luchó mucho por dar la resolución lo más pronto posible y se pudo lograr dar en adopción esta bebé. Las instituciones, de verdad encomiable su actuar siempre estuvo al momento, se le atendió en el Aranda de la Parra, se cubrieron todos por esta institución, todos los gastos de los mejores médicos en ese momento para que la bebé pudiera caminar, porque tenía fracturada su cadera y todo, no podía caminar la bebecita, la verdad, pero se le hicieron varias cirugías y todo al final del día resultó favorable para ella y pudo darse en adopción, aunque ya tenía casi 5 años ya prácticamente o más. Y esto es uno de los casos que te impacta, pero hay muchísimos. Realmente claro. Yo quisiera decir que en los tribunales no llegan casos tan terribles, pero claro que los hay. Bebecitos que son castigados con quemarles las plantas de los pies porque hacen una travesura, que los cigarros los apagan en su pielecita, que porque se portaron mal les pasan la plancha. O sea, son casos que dice uno impactan. O sea, decía un ministerio público, ¿cómo puede usted vivir con todo lo que oye y al día siguiente tener otro caso y atenderlo con la misma vehemencia? Yo tengo 2 semanas llorando de acordarme de todo lo que le dijo la bebé, me decía. Y es que precisamente esa fortaleza te lo da el querer hacer las cosas bien y hacerlas con pasión, entregarte a ellas. O sea, no tienes alternativa. En el ámbito que nos toca tenemos que lograrlo, tenemos que apasionarnos por lo que hacemos. Hoy me toca apasionarme de este lado, pero en su momento lo di todo. Yo recuerdo el caso de una mamá que se iba a trabajar y dejaba a sus 2 hijos con la abuela paterna, una hermana y un hermano. En la escucha de menores, porque estaban en discusión para su guardia y custodia, escuché a los menores. La niña platicaba mucho y el niñito totalmente retraído y caído, cabizbajo. No le podía sacar una sola palabra, pero realmente mi vocación era la que ejercí siempre, entonces logré saber por qué estaba así el bebé. Cuando la mamá se iba a trabajar, el bebé se orinaba en la cama y los tíos se molestaban mucho por eso, sobre todo el que era hombre. Habían excavado un hoyo en la tierra y lo tenían tapado. Cuando se iba la mamá, castigaban al menor y lo encerraban ahí todo el día. Ahí se hacía pipí, se hacía
popó, allí lo dejaban todo el día. Cuando entre las 7, 7:30 llegaba la mamá, ya el niño ya lo habían sacado, lo habían bañado y ya. Y lo tenían amenazado. Si el niño decía algo, pues así le iba a ir porque lo iban a golpear. O sea, yo quisiera decir, no hay violencia, no, claro que la hay, ni siquiera nos la podemos imaginar. Y ya hay mucho silencio porque acontece en el seno familiar, porque son 4 paredes las únicas que se dan cuenta de la violencia que hay entre los niños. Y eso no es nada más de que si la mamá o el papá estaban estresados y llegaron de trabajar. Creo yo que incluso, al menos yo lo veía, el trabajar fuera de casa, pues eso nos hace llegar con una vehemencia de saber qué necesitan nuestros hijos, qué hicieron, platícame, a que estés las 24 horas del día. Es decir, lo que quiero decir es, no digo que está mal que cada uno decida la forma de vida, no. Que en cualquier manera que uno decida vivir, ya sea 24 horas estando en casa, trabajando como ama de casa, o bien que llegue esa vida de estar con tu familia, cualquiera de los dos casos, debemos de querer saber qué siente nuestro hijo, cómo vive nuestro hijo, cuáles son sus necesidades de nuestro hijo. Claro. Porque los autores, algunos españoles, que incluso también los pueden consultar en YouTube, Carlos González, hay muchos autores que nos establecen con claridad, no requieres tener mucho tiempo con tu hijo, requieres tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Si le vas a dar media hora, que sea media hora, ¿dónde te preocupas por él, por sus necesidades? ¿Para qué quieres 24 horas estar en casa si tu hijo ni siquiera eso te asegura que lo estás escuchando, te estás preocupando por él, qué está haciendo en su habitación todo el día y después, ¿en qué momento se volvió drogadicto? Ni cuenta me di, pero si estuviste las 24 horas del día en casa. O sea, no es como porque trabajo fuera de casa, ya soy la peor mamá. Creo yo que eso es una higiene mental, estar fuera de casa, realizando actividades, ayudando a los demás, y eso obviamente te limpia tu mente y llegas con una, claro, con una energía diferente a estar ahí. A mí me tocó un caso, licenciada, que le comento, justo como maestra, como docente en una escuela, en donde vimos que una niña empezó a tener de 5 años, actitudes, de repente era muy alegre, de repente se escondía bajo de las mesas, dibujaba cosas muy extrañas. Y empezamos a analizar todo el caso. Obviamente, como nosotros como docentes no podemos dictaminar qué es lo que está pasando. Pues por miedo a hablar, que la escuela tuviera que ir a dar un testimonio, etcétera. Bueno, la niña nos terminó platicando a nosotros por medio de títeres con la psicóloga. El tío abusaba de la niña. No sabemos realmente hasta qué grado, pero la escuela por miedo no se quiso involucrar. Muchas veces las leyes hacen tanto, o sea, se vuelve tan complicado entrar, o no hay tanta información sobre esta parte, que a mí me dijeron, si tú entras, te corremos. O sea, si tú das anuncio, no puedes seguir trabajando en la escuela. Y para mí fue tan difícil que tuve que salirme de la escuela. A medio ciclo escolar yo dije, yo no puedo ser cómplice de esto, me terminé saliendo de la escuela. Creo que como docentes, como mamás, como papás, tenemos la responsabilidad de cuidar a los niños y a nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, yo lo que sentía en ese momento, usted me podrá corregir, pero era, me están diciendo que me calle. Es un tipo de violencia también, ¿no? Institucional. Sí. Exacto. Y entonces yo ya no podía proteger al que me tocaba proteger. Y entonces dije, pues me salgo de esa escuela. Digo, me tocaron justo 2 casos en ese salón, en un salón de 25 niños en el cual yo estaba impresionada. Yo decía, ¿cómo es posible una muy buena escuela dentro de la familia? Pues ya investigando, obviamente veía que los casos cada vez eran más. Y entonces esta parte de información, de cómo llegar, que no le tengan miedo a acercarse a la parte legal los papás. Ni nosotros como mujeres, si el marido nos dice, si el novio, si no sé qué, ni los hombres, si la mujer les... O sea, siento que el respeto y el cuidar los derechos viene desde mí mismo, desde mi respeto, para poder cuidar a los niños. Sí, aquí es algo muy importante en su caso concreto. A mí me gustaría primero sí aclarar algo muy contundente y que sea muy preciso. Todos, y aquí sí lo digo con una firmeza total, todos, desde cualquier ámbito, desde cualquier marco que estemos, institucional,
familiar, laboral, como ahora sí como transeúntes, estamos obligados, y así lo marca la ley, estamos obligados a informar cualquier tipo de violencia. Y si tenemos miedo por las represalias de quien alguien pueda saber que fuimos nosotros los que informamos, tenemos que hacerlo anónimo, pero tenemos que informar. Esto es algo muy triste, pero es real. ¿Qué es lo que se pasa? Incluso en el marco de la violencia. La violencia no nada más puede ser física, no nada más puede ser psicológica o emocional, es económica, patrimonial, institucional, laboral. Y pasa, claro que sí. Esta fue, usted actuó conforme a su integridad y principios. Porque si a mí me dicen, y lo digo con toda honestidad, haz esto, que yo sepa que no es lo correcto, ahí te ves. Por supuesto que sí, debemos de actuar de acuerdo a lo que decimos que somos, lo tenemos que patentizar. Si no estamos siendo falsos, todos debemos de decir, de hacer conforme lo que somos, definitivamente. El caso, primero felicitarla por lo encomiable de su actuar, pero eso es algo bien común. La violencia de abusos sexuales se da en la familia y principalmente por los mismos integrantes. Principalmente abuelos, tíos, primos, y todo es un silencio. Se queda ahí, en cuatro paredes. ¿Cómo es posible que no enseñemos a nuestros hijos, papá, mamá, tú que tienes a un niño a tu cuidado, tenemos que enseñarlo con palabras sencillas, con ejemplos? Tu cuerpecito no lo toca a nadie. Tú no debes, es más, si te está hablando tu primo, tu tío, tu abuelito, no vayas. Porque tiene que ser conmigo, porque tú solito. O sea, les tenemos que decir con palabras sencillas de que se debe de respetar su cuerpo. Y todos estamos obligados a respetar el cuerpo de los niños. Porque si no los enseñamos, ellos no van a saber, y es muy fácil que el adulto abuse de ellos. Es muy fácil que el profesor, que el abuelo, que el tío, que el primo, pues esté haciendo estas conductas. Y eso es real. Claro, y pasa muchísimo. A veces, sí, a veces escucha uno a personas adultas que dicen, fui abusada por el abuelo siempre. Yo recuerdo ahorita una persona que trabajaba en el tribunal y que decía, en algún momento me llegó a decir, ahora sé por qué mi hija es así. ¿Y cómo es tu hija? Dice, es una prostituta casi, porque se junta con un hombre casado para que le mantenga a los niños, se junta con otro y anda con uno y con otro. Le digo, ¿y eso a qué viene? Dice, es que hasta ahora me doy cuenta que como su papá abusó de ella, y yo me di cuenta que mi marido abusaba de ella cuando ya tenía como 4 años abusando de la niña, empezó a los 4 años y ya tenía la niña 8 años. Dice, y un día yo salí de casa y me regresé por alguna cosa que se le olvidó y se dio cuenta que se le había olvidado lo que necesitaba y regresó y encontró al señor abusando de la bebé, de la niñita, y desde ese momento corrió al señor. No lo denunció, lo corrió de la casa. Pero licenciada, ¿qué podía yo hacer? ¿Mantenerlos a todos? A mí se me hizo muy difícil. A mí, así me lo dijo, a mí se me hizo muy difícil, así es que yo hablé con él, ¿de verdad que ya no vas a tocar a la niña? ¿De verdad que ya no? Pues yo lo recibí. Dijo, yo de verdad era como, sin querer ofender ni mucho menos, pero después de que te revelan eso de decir, o sea, ¿cómo preferir a un hombre? Abusó de tu bebé, ¿tú qué seguridad tienes que no vaya a volverle a dañar a tu hija? Y claro, esta jovencita en cuanto pudo, todavía sin tener 18 años, 15, 16 años, se fue con un novio y ya andaba teniendo hijos con uno y con otro. ¿Por qué? Porque prefirió salirse de ahí. Claro. Entonces, este supuesto hay de todos. No, la violencia no es exclusiva de una clase social. La violencia no quiere decir que esté en la gente pobre, en la gente de clase media o en la clase nada más alta. La violencia está en todas partes. La violencia no distingue.
no y distingue como condición. dice también, esto me parece súper importante, la violencia no nada más es que alguien te toque, que abuse sexualmente, también hay violencia económica, chantajes, la violencia se presenta en todos lados. Hoy en día realmente se presenta como en muchas áreas que no alcanzamos a distinguir y que me parece súper importante, ¿no? Esta parte que usted dice, todos somos encargados de proteger los derechos de todos. Si nosotros estamos escuchando al vecino que está golpeando, pues de una manera anónima podemos llamar y decir, por favor, ayuden. A lo mejor no me puedo meter yo porque no sé si tiene una pistola o no, pero puedo hablar y decir, oigan, estoy viendo esto, ¿no? Sí. Porque hoy también tenemos la parte donde hay tanta violencia que digo, no me puedo meter a lo mejor yo porque tienen una pistola y a mí me matan, pero sí puedo hablarle a las autoridades necesarias que vengan y protejan a los demás. Y denunciarlo. Aquí es algo muy importante lo que usted toca, maestra. La violencia no solamente va a ser el niño que ya perdió sus dientitos porque lo abofetearon y lo golpearon contra la pared. A veces hay mamás que dicen, pero es que yo ni siquiera lo toco. No, pero lo sobaja con insultos y eres un idiota y cállate y bueno, insulto tras insulto afectando su dignidad. Emocionalmente lo derrotan, emocionalmente lo matan. Y claro que la violencia no nada más es ese tipo de violencia, la violencia económica. El papá o la mamá que resulta que hacen todo ellos, pero no me importa si come, no me importa qué viste, no me importa lo que necesita el hijo. Pudiendo pagarle una buena escuela, hay gente, y en los tribunales eso está más que visto, no digo nombres porque por respeto y consideración, pero bastaría decir 2, 3 nombres de gente súper influyente, si es que se puede decir de los más ricos, o de entre los más ricos, y que tienen a su familia en la miseria. Y que la familia no quiere, está claro, haciéndolo conducente con sacrificios en lo civil, en lo penal, pero los hijos van creciendo y como el sistema se presta, aquí sí lo tengo que decir rotunda y claramente, el sistema se presta para que el que no quiera cumplir ni cumpla. El sistema se presta para que la violencia económica allí esté. Por más que hagas juicios civiles y tengas una sentencia, pues la tendrás que enmarcar, porque si la persona no quiere pagar, no va a pagar. No va a pagar. Se coluden los dueños, no digas tú nada, si lo dices te corro. Si estás ayudando, si tú, aquí no nos queremos meter en problemas. Y eso es real. El sistema se presta para que se tengan hijos que no se quieran mantener, que se les lesione patrimonialmente, a veces como evadiendo en fraude de acreedores. Era gente súper rica, aparentemente ya no tiene sus negocios, ya no tiene las cuentas con millones. ¿Y por qué? Pues porque patrimonialmente cambia, simula actos para que caiga en insolvencia. Y no se le puede hacer nada, eso es de lo más común, el sistema se presta, tanto civil como penalmente. Y aquí, claro, en otros sistemas que han ido más evolucionados, hacen solidariamente al patrón. Si ocultas información, si estás falseando la información, eres solidariamente responsable. No, hombre, aquí, ¿cómo crees? Aquí tienes, inmediatamente los foros se ponen agresivos porque estás violentando los derechos. ¿Cómo? Si está la prioridad del niño, no nada más en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es una prioridad que se tenga que respaldar los derechos de los niños ante cualquier otro derecho, es su prioridad. Y claro que no es así. Por supuesto que se presta que esta violencia económica y patrimonial exista. Tu mamá, arréglatelas como puedas. Y tu papá, pues te protejo, o viceversa. Por excepción, también las mamás, pero es menos el caso. Y siempre lo voy a sostener, queremos igualdad. Está muy mal entendida ahorita el término, pero si queremos igualdad, hay que tener igualdad. Si tengo manera de yo darle a mi hijo lo necesario, se lo voy a dar, y el papá que se lo dé en la medida de sus posibilidades, pero que lo den, porque es obligación de padre y madre, así lo establece el artículo 357 del Código Civil. Y entonces la obligación es papá y mamá. Pero hay mamás que tengo mi libertad para lo que me conviene, pero para ayudarle a mi hijo no, y resulta que
pues nada más el papá, y el papá difícilmente va sacando a los hijos y la mamá con sus ahorros, la mamá con su dineral en los bancos, la mamá con puestos muy altos, pero pues ella nada más es la que goza sus saberes, es la que goza sus viajes al extranjero y demás, y los niños con el papá pues háganle como quieran. No, definitivamente. Así con ese gusto, que eres padre y madre para procrear un hijo, pues órale también tu parte, mi reina. También la parte que a ti te toca debe de ser. Pero principalmente pues son los padres, porque las mamás difícilmente se tienen que apoyar en que alguien se los recuerde. Las mamás como, no porque aquí, a ver, somos más mujeres de todas maneras, pero al final del día, las mamás no necesitamos que nos lo recuerden. Yo nunca he escuchado una mamá que diga, pues, ¿cómo la voy a mantener? ¿Cómo lo voy a mantener? Mi hijo necesita. Sacamos Generalmente fuerza. tienes miedo, pero lo haces y buscas la manera y a ver cómo lo hago y es como nuestra gasolina incluso. Exacto. Yo me atrevo, y no con gasolina la tiene cualquiera, a lo mejor una turbocina, esa que nos hace tener 24 horas al día, que nos hace ser valientes para anteponernos al miedo y hacer lo correcto por ellos. Y algo que, bueno, a mí me parece muy importante tocar en esta parte que dice, no nada más es sacarlo económicamente adelante, porque muchas veces pensamos que la obligación de los papás es darle económicamente y el papá se lava las manos y ya, pero es la parte emocional, la parte de educación, la parte de estar, que a veces, a papá o a mamá, porque hay también a papás que les toca esta parte, ¿no? Estar integralmente con mi hijo, viendo qué necesita, darle educación, necesita tiempo, necesita calidad, necesita muchas cosas más que solamente algo económico, ¿no? Sí, este tema es muy importante, pero también muy doloroso. Sí, porque la ley... Y lo voy a decir por qué. Los niños crecen y se desarrollan, no solamente con la comida, con el vestido, Exacto. cubriendo sus necesidades básicas, desde el colegio, desde todo lo que sea las enfermedades. Necesitan amor, necesitan apoyo, comprensión. Esta parte es básica para su crecimiento emocional, para su crecimiento espiritual. Pero aquí dos cosas. ¿Será a veces conveniente? Claro. ¿Cómo obligar, como punto 2, a alguien que no quiere estar presente en la vida del hijo? Dos puntos bien importantes. Sí, si ya no quiere, a lo mejor ya no es conveniente. No, pero no nada más por eso. ¿Qué tan conveniente es? Y eso lo digo, cuando es drogadicto, cuando tiene conductas que son reprobables en todo el marco posible de lo que nuestra imaginación pueda alcanzar. Obviamente, si abusó de la propia hija o del propio hijo, pues no. Pero, ¿qué tan conveniente? Esto es algo que a los tribunales, cuando se llega a los tribunales, pues tiene que valorarse. ¿Qué tan conveniente es que se dé esa convivencia? Porque a veces nada más pido la convivencia, pero no la voy a ejercer y nomás lo hago porque aborrezco a la mujer y para hacerle la vida de cuadritos. ¿Y quién está batallando y sufriendo? El niño o la niña que se queda esperando al papá, que un día se queda esperando el otro día y no se da. Pero la otra parte, ese es como el punto 1, ¿qué tan conveniente es? Pero el punto 2 sería, ¿cómo obligarlo? Cuando no tiene ni el más mínimo interés. ¿Cómo obligarlo? Yo recuerdo en una escucha del menor que me dijo la bebé, tú puedes decirle a mi papá que por qué no me quiere a mí como a mis hermanos. Eran medios hermanos, era de otra familia. Dice, porque mira, yo me puse a estudiar mucho y mira mis notas, me las enseño, mira mis notas. Y yo quiero que mi papi esté tan contento por lo que yo hice como está por mis hermanos. Tú le puedes decir que por qué no me quiere a mí. O sea, te parte el alma. O sea, ¿cómo poder decirle a la bebé, tu papá ni le importó? Está aquí mi papi, lo voy a ver. ¿Cómo poderle decir, tu papá fue citado pero ni le interesó venir, ni le importas? O sea, ¿cómo decirle a un bebecito eso? La niña estaba pequeña, pero ¿cómo le dices eso? ¿Sí me explico? Sí, es súper importante. Esa parte de la presencia de papá y mamá en la vida del hijo es esencial. Y eso lo dicen los psicólogos una y otra vez en todas las audiencias. Pero ¿cómo
obligarlos. Y después yo digo más allá, mejor porque cuando amas a tus hijos, lo entregas todo, no te pesa nada, ni te lo tienen que recordar, y tratas de estar ahí presente, tratas de, de dar lo mejor de ti. Dejas cosas, dejas sueños, dejas todo por estar ahí con ellos. Claro, por eso yo les digo a las mamás, y yo las invito, o si eres papá y estás solo con tus hijos, con uno de los dos, que haga su rol, su papel verdaderamente, no con esto quiero decir que el otro está de más y que lo enterremos, ¿no? Pero si él se quiere enterrar solo, pues ni modo. Si él quiere no estar presente en la vida del hijo, ni modo, pero que sepa el hijo que tú lo amas, que tú estás presente, que tú vas a hacer todo por él. Y eso va a fortalecer mucho al hijo. A veces la figura paterna viene siendo el abuelo, a veces viene siendo un tío, y a veces no necesariamente eso hace una familia disfuncional, como decir, ay, es que estamos solos. En una dinámica, y aquí me atrevo a decir porque es algo impactante que a mí yo dije, no, ¿cómo es posible? En una reunión que teníamos en todo el gobierno del estado, nos hicieron varias sesiones, un curso largo, fue un curso un poquito largo, donde estábamos tomándolo muchas personas, psicólogos, médicos, abogados, de todo tipo, de todo el estado, de todas las dependencias. Y entonces teníamos que hacer dinámicas, era para esto de la violencia de género y para tener recursos y cómo tratar, etcétera. Y recuerdo, por lo que ahorita decimos, de que basta un papá y una mamá que estén bien para que esto salga. Recuerdo que las psicólogas nos hicieron hacer una dinámica, y en esa dinámica ya pasé yo, estaba una psicóloga, nos tocó un doctor y así. Y cuando me toca a mí decir algo respecto de mí, yo dije, bueno, yo soy Ana Isabel Hernández López, soy una mamá de 2 hijos, en la familia somos 3, etcétera, etcétera. Y digo, aquí puntualizo esta parte porque fue de donde resulta esto que voy a platicar. Se concluye la plática, le toca el turno a la psicóloga y dice la psicóloga, no, bueno, yo no tengo una familia desintegrada como yo, se refirió hasta a mí, dice, yo no tengo una familia desintegrada y disfuncional como aquí la compañera. Yo esto y ella la psicóloga, y esto otro. Y entonces cuando se termina el curso, les digo, pues la clase, ya allí la dinámica, ya estábamos ya en la recapitulación de todo, no, las maestras se levantaron y le pusieron una, que dije, pero se la merecía, por supuesto, ¿verdad? Yo dije, ¿en qué parte, señoras y señores, en qué parte dicen que un divorcio te coloca en una familia disfuncional? A lo mejor era disfuncional con la otra persona, ¡qué horror! ¿Sí me explico? O sea, no, para ser una familia íntegra, una familia unida, una familia que tenga y la posibilidad de desarrollarse todos, no requerimos, por Dios, de que estén papá y mamá. A veces eso es lo que hace que sea disfuncional, a veces eso hace que los niños estén o las niñas estén mal. O sea, claro que se llevó una reprimenda, porque si estamos ahí para prepararnos en cuestiones de género, en cuestiones de buen trato, de cómo saber las dinámicas y todo, y que salgan con que porque es una mamá con 2 hijos y porque yo me divorcié, entonces ya era una familia disfuncional. No, yo creo que era más funcional que lo que nunca me hubiera podido imaginar, y lo sigo siendo. Entonces, claro que no, o sea, una mamá, una hija, una mamá, un hijo, un papá con 2 hijos, como sea. Lo funcional, la familia integrada no está dada de si es un matrimonio del mismo sexo, no está porque si es una mamá y un papá que viven en unión libre, no, definitivamente eso no te va a determinar, ni tampoco va a ser como la seguridad de que se tenga la mejor o la peor familia. Eso va a depender de ti, de tus valores, de tus principios, del amor, de la crianza que le das a tus hijos, de atender sus necesidades y estar cuando lo necesitan, de escucharlo, tratar de entenderlo. Y cuando son más grandes,
cuando llegan a una adolescencia, la dinámica entre papá o mamá y los hijos cambia, porque ya no va a ser como cuando era bebé y tú lo llevabas para donde tú ibas, y crece un poquito más y pues tienes que ir hablando ya más con él y explicándole por qué tal o cual cosa. Y en el adolescente a veces ya es una negociación. Claro. Más, ¿por qué? Porque le estás respetando su individualidad, le estás respetando ya esa parte donde él está llegando a una personalidad, donde la está formando. Entonces, toda esta evolución, cuando eres un auténtico papá o una auténtica mamá, pues te va interesando por tu hijo, con independencia que el papá o la mamá quieran estar o no presente. Porque puede ser uno de los dos que no quiera pertenecer a ese compromiso de estar presente en la vida del hijo o de la hija. ¿Y cómo lo haces? Ese caso que me llevó a toda esta reflexión, pues esa pequeñita, yo le dije voy a intentar hacerlo, no podía mentirle de decir sí, porque pues el papá tenía un desinterés total y absoluto, pero después ya se le dan las recomendaciones a la mamá, pues de que busque una ayuda, si ella no tiene las herramientas, porque bueno, es normal que a veces no tengamos las herramientas, claro, pero para eso están los especialistas, los psicólogos, y que la niña pueda entender en su corta edad que pues su mamá la ama y que el papá pues tendrá que suplir esa parte con otras cuestiones, con otra imagen, pero pues el papá, ¿cómo obligar? Y reitero, es conveniente una persona que no es madura, que no se compromete a estar con el hijo, y cómo obligarlo en la segunda parte. O sea, ¿cómo lo haces si no quiere estar presente la mamá o el papá? Claro. Oiga, y una pregunta sobre esta parte que menciona, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una familia mucho más funcional con los miembros que quieren estar, con los miembros que apoyan, con los miembros que aman, con los miembros que están dispuestos a dar, que teniendo a toda la gente ahí, hoy en día que vemos tanta violencia. ¿Qué nos recomendaría? ¿Cómo podemos notar en nuestros hijos si están viviendo violencia si no es por nosotros? Si es por el papá, si es por el tío, hay maneras de nosotros, bueno, obviamente a base de la observación, etcétera, pero como tips en los tribunales que ustedes manejen para que la gente se pueda acercar a ustedes y decirles, estoy viviendo esto, necesito ayuda. Porque creo que algo muy importante aquí es que podamos pedir ayuda a quien sea, ¿no? Al principio, y ya poco a poco iremos llegando a donde tengamos que llegar, con la juez, con el tribunal, en donde tenga que ser, pero pedir ayuda creo que es súper importante. Sí, aquí es algo trascendental, porque aquí podríamos hablar de prevención. Exacto. Y podríamos hablar de ya ahora sí que poner un remedio, digamos, si es que se está dando, con la contención, si es que se está dando esto. En la prevención yo creo que estamos obligados todos, autoridades, en general toda la sociedad, estamos obligados a prever en este punto que dice si alguien está viviendo violencia. Nuestros sobrinos, nuestros propios hijos cuando los dejamos con alguien, pero de eso va a depender algo muy elemental. La primera cosa que tenemos que tener todos los que tenemos o estamos involucrados con estudiantes pequeños o también adolescentes, todos, yo creo que la comunicación y la observación es básica. La comunicación y la observación es elemental. ¿En qué punto podemos saber? Es algo que a mí me daba resultado, dependiendo de la edad. Cada uno, si tenemos niños muy pequeñitos o ya más grandecitos, y esto lo aprende uno de los psicólogos y bueno, pues tantos años en esto, si el niño no se puede comunicar, a veces está siendo abusado y no sabemos. La observación nos va a ser elemental. Siempre llevar al niño al juego. Y a veces ahí nos damos cuenta porque él va a decir espontáneamente tantas cosas. Desde si lo están haciendo, si los compañeros abusan de él, si algún abuelo, algún pariente le está haciendo algo, si el papá cuando se dio la convivencia la agredió o viceversa, porque a veces los amenazan, tú no digas nada, no digas lo que viste, etcétera. Pero a veces el juego y el tener esa empatía con el hijo de que, mami, juegas conmigo, mira que estoy triste, pero ¿por qué estás triste? A ver, a mí me daba mucho resultado dibujar con los niños y de repente, a ver,
cuando te vas a dormir, ¿qué cara tiene tu papá? Y ponía una cara así enojado, o y tu mami, o viceversa, a veces la mamá la de enojada y tu hermanita contenta, y entonces por ahí puedes irte, pero ¿por qué estaba enojado? Ah, no te dije, no, ni me dijiste, o a lo mejor se me olvidó, ¿me lo repites? Y decía, pues porque se enojó con mi mamá y le pegó. Y entonces empiezas a jalar el hilito, ¿en serio? Pero a lo mejor sí, pero ya se me había olvidado. ¿Te acuerdas otra vez que me habrías dicho? Sí, es que mira, y empieza. Era también común cuando eran los compañeritos. Mira, y en la escuela dice uno, pero ¿cómo no? Es que en la escuela también tenemos que estar. Cuando nos requieren en ese momento, a veces, no, es que estoy ocupada, ya nomás termino de revisar esto. No, espérame, es que tengo que irme, es que estoy arreglándome. Y a veces lo que ellos necesitan es, quiero decirte algo, escúchame un ratito, por favor. Y entonces en ese momento que nos están requiriendo, a lo mejor les podemos obtener información. Yo recuerdo de un niñito que se le dijo siempre, a esa niñita era una bebé, que se le dijo siempre por la abuelita, por la mamá, tu cuerpecito no lo toca nadie, yo te lo toco porque te estoy lavando, ¿verdad? Nada más cuando te estoy lavando y ya. Pero esas partecitas tú te las lavas y todo, y entonces la niñita como que lo asimilaba. Y un día le cuenta a la abuelita, ¿qué crees, abuelita? Alguien me tocó aquí. ¿Cómo? A ver, pero la abuelita trató de no hacer así, ¿cómo? Y asustar a la niña, ¿verdad? Le dijo, no, es que, a ver, cuéntame cómo fue eso, a ver, está interesante, a ver, cuéntame. Pero obviamente la abuelita iba así como que escalando todo el terror, ¿no? Y le dice, ese niñito era más grande, lo habían admitido ese salón siendo más grande. Y ese niñito se llevó a la bebé y se llevó a varios compañeros al baño. Y la niñita pudo relatar todo lo que estaba haciéndole a los niños. Pero a la niñita, como le habían dicho, tú no te dejas, ella corrió. Antes de que llegara con ella, no, hombre, le hizo a 2, 3 niños lo que no debía, ese niñito más grande. Y obviamente, ¿qué pasó? Que la abuela, que la mamá estaban en la escuela diciendo hasta aquí. Pasa esto y mi hija ya no viene más. Se hizo después, se entera la mamá, se hacen las investigaciones en el colegio, en todo, y ese niñito vivía violencia en su casa, vivía una promiscuidad total entre papá y mamá. Por eso les digo, es que a veces en los mejores colegios se da. O sea, ni siquiera tienes que estar en una escuela pública. Más bien tendríamos que decir, si aquí pasa, también allá puede pasar. Si le pasa a esta familia, seguramente también allá. Esta niñita no fue abusada, pero todos los niñitos que fueron abusados se les tuvo que dar terapia psicológica. Claro. Y ese menor ya lo retiraron de ese colegio. Pero si esa niñita no hubiera tenido esa preparación, digamos, a su medio, a su alcance, no hubiera podido defenderse. Claro. Pero a veces esa atención viene de la observación, viene del juego, viene de la comunicación. De repente, ¿y por qué la carita triste? ¿Y por qué? A ver, vamos a dibujar una familia. Y entonces nada más dibujan a veces nada más a uno y a otro. Oye, ¿y por qué nada más está tu hermanito? ¿No tienes papá y mamá así? ¿Y por qué cuando dibujaste la familia? No, mi mami no, o mi papi no. Y después te das cuenta que abusan de ellos. Claro. O sea, las causas de abuso son terribles. Yo recuerdo, no sé si aquí pueda platicar un caso de una niña en la escucha, que ella al estar escuchando decía, mi mamá es enfermera y se va a cuidar a un señor en la noche, o sale a cuidar a un enfermo, a un viejito, decía ella. Pero a mí no me gusta que se vaya mi mami, porque cuando se va mi mami, mi papi solo quiere que juguemos. Y a mí no me gusta jugar con él. Me dijo la niñita, tenía 5 años. ¿Y por qué no te gusta jugar con tu papi? No me gusta jugar con tu papi. Ay, a mí sí me gusta mucho jugar. A ver, ¿cómo juegan ustedes? Capaz que, vamos a ver, ¿y por qué no te...? Y entonces, pero ganándote la confianza, eso quiere decir que no es 1 minuto ni 2. Claro, sí, ¿no? Y resulta que dice, no, cuando se va mamá, me quita toda la ropa y me acuesta en la cama
y me dice que yo no puedo abrir los ojos, porque si yo los abro me va a hacer algo. Y entonces, ¿y tú qué haces? No los abro. Pero entonces, ¿qué sigue? ¿Qué más sigue de juego? Algo que no me gusta mucho, esto está muy fuerte y lo digo porque si tú estás viviendo algo así, si sabes que tu hija vivió algo así, que tu hijo ha vivido algo así, tienes que hacer algo, o sea, no puedes vivir con esa persona, con ese agresor, o sea, y hay quien lo vive y lo acepta y están ahí, o sea, eso es increíble. Y la bebé dice, lo que no me gusta es cuando me pone esa aguja que duele tanto. Eso es lo que no me gusta. Me encaja una aguja que duele mucho y eso es lo que no me gusta. Yo quiero irme con mi mami a otro planeta, nomás ella y yo. Así lejos quisiera estar con ella nada más. El señor está en la cárcel, afortunadamente, pero ¿cuánto les gusta que dure ahí? Y ya después prometo que ya no le voy a hacer nada, pero quiero regresar a la familia. Por favor. Y después escuché a su hermano, tenía 16 años su hermano, y me dijo la niñita, ¿y nada más juega contigo? No, también con mi hermano, también también, con él también juega eso. Y cuando ya escucho al hermano, me dice el hermano, mi papá, ya en ese momento, porque después al hermano que se escuchó ya había pasado tiempo, dice, le digo, ¿sabes que la situación de tu familia es así? Y me da tanto gusto que esté en la cárcel su padre. Y le digo, ¿te da gusto que esté él en la cárcel? Sí, porque se lo merece. Le digo, ¿tú sabes lo que le hacía a tu hermanita? Sí. ¿Te lo llegó a hacer a ti? Así, con su cabeza así. No, a mí no. No requería más. Entonces, claro que tenemos que tener medidas preventivas. Si ya pasó algo de esta magnitud o de otra peor, a veces no tiene que ser el golpe de tal manera que quede una fractura, ya no más faltaba. Si estamos viendo violencia en nuestra casa, gritos, insultos, es momento de cuestionarnos, ¿es correcto que estemos soportando esto? Si ya no podemos prevenirlo, pero ya lo estamos viviendo, es tiempo de poner un hasta aquí, un alto y buscar ayuda. La persona que recibe violencia, por lo regular, eso es fortuito, se aísla, el agresor la aísla. No puede tener amigas, no busca amigas porque aparte después le da vergüenza eso. Se calla, solamente ella sabe o él sabe lo que vive, solamente. Cada vez menos interacción, cada vez menos amigos, cada vez menos estar en alguna cuestión social donde pueda hablarlo. Y entonces eso hace que el agresor, ¿qué? Pues adquiera más fuerza y más fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que todos, si ya están en esta situación, busquen ayuda y empiecen a hablarlo y empiecen a poner atención. Hombre, hoy tenemos muchos canales de comunicación, buscar violencia en YouTube, buscar a lo mejor a mi hermana, preguntarle a lo mejor a mi tía. ¿Y qué es lo que muchas veces va a pasar? Que no queremos comentarlo porque hasta se molestan porque hablan mal del agresor. Decir, sabes que déjalo porque es de lo peor, o sabes que esto iba a pasar. Y a veces no quieren escuchar eso, pero es parte de la violencia. Hay quienes dicen erróneamente, pues le encanta estar ahí. No, no le encanta. Está en un círculo de violencia, es una espiral donde ni esa misma persona que lo vive puede salirse. Y entonces todos tenemos que estar en ese rol de ayuda, de proteger. Y sobre todo, si ya hay alguien que la está viviendo, hombre o mujer, bebés, niñas, niños, estamos obligados, todos, a denunciarlo, hasta anónimamente. Allí está el DIF, está el Instituto de la Mujer, está el Ministerio Público, que tiene también el área especializada en violencia. Hoy la violencia se castiga de oficio, ni siquiera tenemos que esperar a que si no te querellas o si no vas, imagínense ustedes. Claro. Sí. Pues muchísimas gracias. Yo creo que esto es como una conclusión súper importante, donde todos tenemos que ver. Y también es muy importante, como decías hace rato, no ver si este niñito que agrede es porque recibe violencia, porque muchas veces, generalmente, quien da violencia es porque recibió violencia. Y es
a veces mucho más importante, bueno, no mucho más importante, es igual de importante tratar al niño que da violencia, sobre todo cuando son niños, y no juzgar tan fuerte y tratar a esas personas, porque seguramente también lo están viviendo en su casa, como decía, ¿no? Y muchas veces decimos, ay, no, el niño malo, y no sabemos que a él lo están haciendo ver esta cosa natural. Por eso es tan importante que justo en este foro queríamos tocar esta parte, porque no todo es bello, no todos son frases motivacionales como lo vemos hoy en día. Realmente estamos viviendo una situación muy difícil aquí y en todos lados. Y necesitamos poner un basta, un alto, como lo dice la licenciada, necesitamos comprometernos como adultos pensantes y conscientes de un desarrollo integral de toda la niñez para que lleguemos a un futuro en donde esto sea mucho menor. Sí, definitivamente. Este es un compromiso de todos y todos estamos obligados a que esto cada vez tenga un final feliz. Todos aquellos niños maltratados, todos aquellos niños que reciben alguna agresión, pues por supuesto que lo externan en el medio en que están, en la escuela, en las reuniones con los amigos, ese bullying tan famoso hoy, donde aquellos niños que reciben agresión la dan. Entonces es ahí donde ponemos la atención, es ahí donde debemos de poner nuestros oídos, nuestra vista, nuestras acciones para poder evitar que todo eso pase. Pues muchísimas gracias, de verdad muchas gracias. Yo siento que estos temas es muy difícil que se hablen. La gente quiere escuchar cosas bonitas todo el tiempo, que el desarrollo de los niños es bonito, juego, y realmente hay temas muy importantes que no se tocan y no se protegen. Entonces, muchas gracias por estar en este lugar. Porque aparte trabajarlo todos los días yo creo que va a ser súper, o sea, difícil en el sentido emocional de que vemos en este lugar como de vulnerabilidad a los niños. Sin embargo, como dices, toda una vocación.